La receta de pastel con queso más fácil y rápida, tan deliciosa que todo el mundo hablará de ella. Queda muy suavecito, con una cobertura de queso, que además de que lo hace ver más bonito, le da un sabor muy especial. Es súper fácil y rápido de preparar. ¿Qué más podemos pedir? Acompáñame a ver la receta. Para empezar prepararé el queso, por lo que en este bol ya tengo 320 gramos de queso crema que voy a ir presionando suavemente. Como está a temperatura ambiente es muy fácil acremarlo. Lo que sigue es añadir 60 gramos o 5 cucharadas de azúcar blanca y voy a mezclar solo a incorporar. Aquí aprovecho para recordarte que los ingredientes y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Una vez acremado el queso y azúcar, agregaré un huevo que voy a batir ligeramente antes de integrar, solo para que sea más fácil mezclarlo con los demás ingredientes. Después de esto, añadiré media cucharadita de esencia de vainilla y mezclaré nuevamente a incorporar todo muy bien, a no ver rastros de huevo en la mezcla. Por último voy a vaciar 27 gramos o 3 cucharadas de maicena que voy a tamizar para que no se formen grumos en la mezcla. Y agregaré también la ralladura de un limón. Recuerda, no te vayas a pasar rallando la parte blanca porque dicen que amarga. La verdad, yo no quiero comprobarlo ni que tú lo compruebes. Por ello te lo comento. Y bueno, mezclaré hasta obtener una consistencia suave y sin grumos. Así de fácil es preparar el queso que usaremos para decorar nuestro pastel. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Además, ya tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. Ok, aquí el queso ya se ve muy bien, así que voy a ir vaciando en una manga pastelera, la cual voy a cerrar y voy a llevar al refrigerador para que no esté tan aguadita y así no me cueste tanto trabajo al momento de ir decorando el pan. En fin, mientras el queso se enfría, voy a ir a preparar la mezcla para el pan, por lo que en este bol ya tengo 4 huevos medianos, el equivalente a 200 gramos en líquido. Ahí voy a añadir 220 gramos o 1,25 de taza menos una cucharada de azúcar blanca. Si es de granos gruesos, puedes darle unos 4 a 6 pulsos en la licuadora para obtener granos un poco más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Agregaré también un cuarto cucharadita de sal, seguida por una cucharadita de esencia de vainilla. Batiré hasta que la mezcla espese y triplique en volumen. Cuando esté lista se verá de un color amarillo claro. Aquí también puedes usar un batidor de globo manual si gustas, solo que sí te llevará un poco más de tiempo hacer que la mezcla espese y triplique en volumen. Pero de que se puede, se puede. Ahora, para verificar que ya esté lista, voy a levantar la batidora y formaré un tipo de 8. La marca no debe desaparecer tan rápido. Aquí aún le falta, así que voy a seguir batiendo un poco más. Cuando ya esté perfecta, voy a vaciar una mezcla de 90 gramos de aceite vegetal y 60 gramos de mantequilla derretida, que en total da 150 gramos o 2/3 de taza menos una cucharada. Si no quieres mezclar aceite y mantequilla, usa solo 150 gramos de aceite o 150 gramos de mantequilla derretida. Y ve incorporando en forma de hilo. Después voy a vaciar 120 gramos o media taza de leche tibia. Igual voy a ir agregándola en forma de hilo. Y seguiré batiendo solo a incorporar. Dejaré a un lado mi batidora eléctrica porque es momento de ir añadiendo los ingredientes secos. En este bol tengo 330 gramos o 2,25 de tazas de harina de trigo todo uso. Ahí le voy a agregar 8 gramos o 2,5 cucharaditas de polvo para hornear, seguida por 30 gramos o 3 cucharadas de leche en polvo que puedes sustituir por maicena. Mezclaré para después ir tamizando e incorporando a la masa. El tamizado ayuda a eliminar los grumos y además a que nuestro pastel quede más esponjosito.
Ok, mezclaré solo a incorporar. Yo uso mi batidor de globo manual porque mi batidora eléctrica no tiene la velocidad más baja y al ir incorporando los ingredientes secos no queremos batir mucho para que no se baje la mezcla y para que no se genere el gluten y por lo tanto nuestro pan quede seco. Por ello, también al final termino de mezclar con mi palita con movimientos suaves y envolventes. La masa debe de quedar con una consistencia suave y espesa. Ahora aquí tengo un molde rectangular de 32 centímetros de largo por 24 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Voy a ir vaciando la masa y aquí te comento que yo usé papel para hornear, esto para que sea más fácil de desmoldar, pero en su lugar también puedes engrasar y enharinar ligeramente el molde. En fin, por encima voy a ir haciendo líneas en diagonal con el queso crema. Como puedes ver, yo usé una duya de estrella con 1 centímetro de apertura. Si no tienes en casa esa duya, solo corta la punta de la manga pastelera a un tamaño de 1 centímetro. Y bueno, golpearé suavemente contra la mesa y voy a llevar al horno que ya debe estar en este momento a 180 grados centígrados. Voy a hornear por 30 a 40 minutos. O hasta revisar con un palillo que debe salir limpio, además tu cocina se va a inundar de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos, lo voy a dejar unos 10 minutos en el molde para posteriormente colocar en una rejilla y dejarlo enfriar. Una vez esté completamente frío, espolvorearé azúcar glass por encima y listo. Un pastel o pan fácil y rápido que además se va a ver muy lindo. Ya no necesitas decorarlo con nada más. Llegó el momento que más me gusta. Voy a cortarlo y mira qué suave está. Nada más de verlo se me vuelve a antojar. Solo comí un pedacito a probar y me encantó. Pero bueno, aprovecho para agradecer a Pau Perol, Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo, la verdad me hace sentir muy feliz. Y continuando con la receta, ¿a poco no se ve súper rico con ese quesito que se fue al fondo? Además está muy esponjosito. En fin, antes de irme, te invito a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido esta receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.